Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba, de interés gremial por el Círculo Médico Regional, de interés municipal por la Municipalidad de Río Tercero, de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Auspician Prevenir es Salud, UNESCO, Consejo Médico de la Provincia de Córdoba, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Buenas noches, familia, ¿cómo están ustedes? Hoy es 22 de abril del año 2021 del Señor, estamos en Prevenir es Salud y salimos por el canal local de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Estamos en nuestro programa número 1288. Hoy, 22 de abril, es el Día Mundial de la Tierra y fue creado por un senador de Estados Unidos que intentaba de alguna manera que tomásemos conciencia de que la casa donde vivimos todos estaba siendo deteriorada. ¿Cómo podemos hacer para mejorar y cuidar nuestra casa? No tirar la basura en cualquier lado, plantar árboles para generar vida y oxígeno, usar lámparas LED, usar pilas recargables y no usar bolsas de nylon. El 23 de abril es el día de San Jorge, también el día del agrimensor, saludamos a todos los agrimensores. También es el Día Internacional del Idioma Español en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, que fue quien llevó al idioma español, que lo inmortalizó con el Don Quijote de la Mancha. El día 23 también es el Día de la Lengua Indígena, el 23 es el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, ya que el día 23, una coincidencia tremenda, de 1616, mueren 3 personas tan importantes y que son los pilares de toda la literatura mundial, como Miguel de Cervantes Saavedra, el Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare. También el 24 es el Día Mundial de la Meningitis. El día 25 es Día de San Marcos y saludamos a nuestro nieto que cumple, que es el día de su santo. El día 25 es el Día Internacional de las Niñas, es la TIC. TIC quiere decir Tecnología de la Información y la Comunicación. El día 25 también es el Día Mundial del Paludismo. El día 26 es el Día de Nuestra Señora del Buen Consejo. El día 27 es el Día del Código Morse. El día 28 es el Día de San Luis María Griñón. Y el día 28 también es el Día Mundial de María Montfort, un gran escritor que hablaba siempre, escribía libros sobre la Virgen María. Ahora vamos a presentar a la doctora Karina Olivieri, que es una mujer una médica, a quien yo respeto mucho porque tiene tantos títulos que no sé cuál decir. Hace clínica médica, es terapista, hace psiconeuroinmunoendocrinología y sobre esto es que nos va a hablar un poquito. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Querida Marta, gracias como siempre para invitarme para poder acompañar a la comunidad en este transitar que nos ha tocado cursar y estar, como es la pandemia de la COVID, ¿no? Vos me preguntabas si dentro de lo que es mi ejercicio, mi profesión, dentro de lo que es mi dar desde la psicoinmunoneuroendocrinologías, y podía remarcar algunos beneficios que tenemos las personas y que deberíamos resaltar a los fines de estar mejor preparados o para transitar la COVID
o para cuando nos toque tener una menor respuesta agresiva de nuestro cuerpo a la enfermedad. En realidad yo te decía, Marta, que la psicoinmunoneuroendocrinología, que tiene como objetivo la interrelación, digamos, de todas las moléculas, cuando se habla de salud y se habla de enfermedad, destacar que la psicoinmunoneuroendocrinología resalta que los pensamientos que tiene una persona, un individuo, sus emociones, sus sentimientos, se transforman inmediatamente en reacciones químicas biológicas en nuestro cuerpo, en reacciones inmediatas y en reacciones tardías. Y que, como un nombre lo dice, la psicoinmunoneuroendocrino establece que esa psiquis, esa manera de pensar, esa manera de sentir, va a estar relacionada con la inmunidad en forma prácticamente directa. Y esa inmunidad, que son nuestros soldados, son los que nos defienden ante diversos procesos agresivos de la vida. Y entre ellos tenemos los microorganismos, las bacterias, los hongos, los parásitos, y aquí estamos en esta pandemia transitando un virus particular que es el COVID. Entonces, una de las importantes consignas a tener en cuenta es que en la manera de lo posible la persona debería intentar hacer una autoconciencia de sus procesos emocionales. ¿Qué quiere decir? Si yo en el día a día, en mi rutina, tengo emociones como por ejemplo el enojo, y no me paro a tratar de pensar por qué ese enojo está presente y por qué se repite, por qué estoy tan sensible a enojarme con el otro, este enojo probablemente va a evolucionar y me traiga con el tiempo sí una enfermedad, como puede ser un complejo de hostilidad, como es aquella persona, por ejemplo, que está esperando un semáforo, le tocan una simple bocina y se levanta, sale del auto con un revólver y le pega un tiro a la persona. En ese principio había un enojo y después hay una ira y una hostilidad. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo interno de tratar de reconocer qué nos quiere decir ese enojo. Y bueno, ese enojo nos trae información acerca de los límites. Y como al cerebro no puede reconocer si estamos con algo real o algo imaginario, porque en el cerebro no hay tiempo y espacio dividido, sino que es una constante, única y compartida, nosotros deberíamos preguntarnos qué límites nos están tocando, qué límites estamos cruzando nuestros, o vamos a cruzar, o hemos tocado en particular que no nos está agradando. Por ejemplo, esto lleva como ejemplo de la emocionalidad, de ese ejercicio que la persona puede hacer y mejorar su salud. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos de la mente, y cuando hablamos de la mente, estamos hablando del cuerpo. Como ha dicho en su momento la doctora investigadora Candace Peters, cuando ella descubrió los receptores opioides. Nuestro pensar se traduce en el cuerpo y nuestra corporalidad se expresa a partir de nuestra mente. Entonces, en este transitar tan complejo que tenemos, aparte de correctos hábitos de salud, como son la caminata consciente, como son nutrirnos adecuadamente, como son ingerir agua 2,5 litros a 3, ¿sí? También es muy importante la sanidad de la emocionalidad y de los pensamientos. Para que ponerles un objetivo claro, por un lado, la ciencia ha demostrado que emociones o sentimientos relacionados al perdón, a la compasión y a la amorosidad generan cambios químicos en nuestro cuerpo favorables al proceso de salud. Mejoran neurotransmisores como la dopamina, como la serotonina, nos baja la presión arterial, nos mejora el latido cardíaco, nos baja el patrón inflamatorio. Pero por otro lado, tenemos la ira, el enojo y el resentimiento como emocionalidades no favorables, que hacen todo lo contrario de lo que yo les conté. Entonces este ha sido un momento muy difícil. Ha sido, es y seguirá siendo. Pero tenemos en nuestras manos algunos elementos que, si hacemos conciencia, podemos estar mejor preparados para el terreno de la enfermedad, sea para el COVID, sea para cualquier enfermedad. Y algunas cosas, como uno dijera, vamos a rescatar algunos ítems. Cuando yo escucho a las personas decir que están en una incertidumbre totalmente justificada, porque escuchan y ven o perciben a un profesional del área de la salud que da un mensaje y automáticamente otro
que dice todo lo contrario, yo quiero ayudarles con algunos conceptos para que ustedes tengan mayor tranquilidad en la elección de esas conceptuaciones. Todos los profesionales que nos basamos en la ciencia sabemos que el mensaje es uno solo, porque en la ciencia no hay grises. En la ciencia hay blancos o negros, y si hay grises son los que se están estudiando. Entonces esta pandemia nos agarró sin elementos. La información que hay es poca, pero todos tenemos la misma. Lo que debemos tener un preciso cuidado es cuando el profesional está hablando de su parecer, porque su parecer está arraigado a su cuestión humana. Cuando hablamos de ciencia, todos hablamos de rigurosidad. Una persona, con respeto, lo digo, que no sea del área de la salud, de la investigación relacionada, no puede entender ni las cifras ni los conceptos que se vierten, porque están muy complejos. Ni yo a veces con mi conocimiento puedo ser tan ligera a la hora de poder entender una implicancia desde la ciencia, una investigación, porque hay muchas formulaciones estadísticas, hay significancias. No es porque de algo es real, es cierto. Hay que ver qué variable o qué variables se utilizaron, qué formulaciones estadísticas, cuál fue la población, si la muestra fue adecuada o no. No quiero darles una clase de lo que es la investigación. Quiero decir, los que hacemos ciencia sabemos que hay blanco y negro, no hay grises. Pero el profesional puede estar hablando desde su área de parecer. Y ese parecer puede ser muy distinto a otro profesional porque es otra persona. El parecer está individualizado con el transitar humano de cada quien. Entonces, bueno, queridas amigas, quería darles un poquito más de paz, si se puede decir así, o darles un poquito más de tips que lo hemos venido dando en estos programas, relacionado al qué puedo hacer yo en este transitar de la pandemia. ¿Qué puedo hacer yo? Ya lo dijimos, desde la psicoinmunoneuroendocrinología, cuidarnos. Pero cuidarnos no significa encerrarnos y ponernos tres barbijos en la boca. No, por ahí no pasa la salud y la enfermedad. Pasa por aprender realmente a cuidarnos como personas, porque una persona no es un cuerpo, no es una mente separada, es un ser humano. Y tiene reacciones químicas biológicas que están enraizadas y potencializadas por ese convivir de ese ser humano. Entonces cuidarte significa valorarte como persona. Y como persona, como mente, como cuerpo y como espíritu. Vamos de nuevo. Nutrirse adecuadamente, hidratarse adecuadamente, descansar adecuadamente en cantidad de horas y en calidad de sueño, concurrir en la medida que se pueda a un chequeo, un control o tener el médico de familia a quien poder decirle cuáles serían los micronutrientes o los elementos necesarios para estar en mejor salud, pero sobre todo quiero volver a sobresaltar esto. Mi pensar, mi emocionarme y mi sentir provocan cambios inmediatos y tardíos en mi cuerpo y entre ellos mi inmunidad. Para estar mejor preparado ante cualquier enfermedad, así sea la COVID u otro, yo tengo que trabajar mi emocionalidad. El miedo no nos favorece, el respeto nos estabiliza. Son dos cosas diferentes. El miedo aumenta adrenalina y la adrenalina en exceso nos genera hipertensión, nos aumenta la frecuencia cardíaca. El miedo en exceso nos estimula el sistema simpático de lucha o huida-defensa. Nos aumenta la glucosa en la sangre, nos aumenta las grasas en la sangre. De todo estos son los verdaderos factores de riesgo. ¿Cuál es el mayor factor de riesgo? El haber perdido el sentido de la humanidad. Y cabe decir que voy a hacer el último tips, porque yo puedo hablar desde la ciencia, pero también soy una persona cristiana. Acordémonos que la ciencia es lo que se ve, pero la fe es la creencia de aquello que no se ve. Entonces, mis queridos amigos, recordarles que somos parte de la obra de Dios y que debemos tener la humildad suficiente para entregarnos a ese destino. Si ese destino es transitar una enfermedad, pues entonces nuestra fe debe fortalecerse en ese Dios que siempre lo ha pensado y lo ha sabido todo para nosotros y para toda la humanidad.
rescatémonos como personas de fe. Fe, creer sin ver. Fe, creer en lo que Dios nos ha propuesto para nuestras vidas. Fe no es lo que yo le pido a Dios de lo que yo creo que es mejor para mí. Fe es entregarme con humildad a la voluntad de Dios. Muchas gracias por escucharnos, muchos cariños mi querida Marta y gracias como siempre. El Centro Integral de Odontología, atendido por los doctores Claudio Linares, María Luz Palazzi, Ezequiel Oviedo y María Pía Guerra, atienden todas las especialidades para mejorar su salud bucal. ¿Dónde atienden? En Capandegui 118 y atienden todas las mutuales. Aldo Juan Petiti, creador de concesionarios, lo espera en su nuevo salón. El concesionario Fiat con mayor nivel de tecnología en el interior de Córdoba. Un salón creado para su mejor atención. Aldo Juan Petiti, creador de concesionarios. Un concesionario transparente como sus creadores. Avenida General Sabio 1350, Río Tercero. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got 1,000,000, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got 1,000,000, tomorrow I don't know. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. I know there is nothing at all. Buenas tardes, doctor Duto. ¿Cómo le va? Muy bien. Vamos a hablar del, si le parece, celebrando el Día del Idioma Español y el Día del Autor y el Día del Derecho de Autor y el Día del Libro específicamente. Si le parece, ¿podemos hablar un poquito de esto? Sí, por supuesto. Y prácticamente sería como casi una continuidad con lo que hablamos la semana pasada, porque son fechas coincidentes y que se manifiestan en forma consecutiva. El Día Internacional del Idioma Español se conmemora a partir del 23 de este mes y tendríamos que hacer un análisis un poco profundo porque nosotros en Córdoba tuvimos unas situaciones muy especiales con el Congreso de la Lengua Española, el Congreso Internacional de la Lengua Hispanoamericana. Tuvimos serias y severas discusiones que también coinciden con la lengua indígena americana. Es una cosa que, ¿cómo podría decir? No sabemos con un corte fijo
aunque sí se puede decir que la antigua forma de hablar en la península ibérica estaba distribuida en distintos sectores, algunos de ellos fijos, como el norte, en el linde con Francia. El vascuence ya era un idioma fijo. El resto era un derivado del latín, que era el romance. El romance dio origen a muchas lenguas, con sus atributos, con su forma de ser y fundamentalmente con sus disidencias, formando distintos dialectos. En toda la península ibérica tenemos múltiples formas de hablar que en general decimos española, o de Hispania, como la llamaban los romanos a la península ibérica. En ese español, cuando llega a América, llega a través de los reyes de Castilla y Aragón. Por eso nosotros, cuando decimos que hablamos castellano. ¿Es verdad? Sí, pertenece a lo que sería el actualmente español, que en el año pasado, casualmente, luego de un gran debate, se lo toma como idioma único general y se los incluye a todo, al catalán, al aragonés y todos los otros que tienen su propio subdialecto español, como el galaico, el gallego, que a su vez también generó otro, que es el portugués. Ahora, ¿por qué el español? Porque todos los principales escritores, a los cuales tomaron como renombre y tomaron como próceres de la letra, que dio origen al idioma general de España, que es el español. Eso aún hoy está en debate, aun cuando todos han aceptado que el idioma general es el español, como si dijéramos que el idioma internacional es el inglés, pero yo hablo mi idioma y el brasileño habla el suyo. O sea que cuando decimos hispanoparlantes y hablamos de América, no todos hablamos español. Hablamos una base general de español, pero no un español puro. Aun cuando la Real Academia Española haga profundos esfuerzos en continuar con la conquista de América y dice, bueno, tal término, es de origen indígena, de un idioma propio, listo, solucionado, queda españolizado, queda castellanizado. No dicen españolizado, dicen castellanizado. Entonces, nosotros nos encontramos con que muchísimas palabras de las que hablamos habitualmente están castellanizadas, pero jamás fueron usadas ni se usarán en España, y mucho menos en la zona castellana. Y muchos españoles que vienen acá se quedan admirados porque a veces no entienden cosas que hablamos, dicen, son regionalismos propios del lugar. Y no, son incorporaciones desde el principio de la conquista de los idiomas nativos. El castellano es la base de nuestro idioma. El español puede ser el idioma general que nos cubre, y si nosotros estudiamos o tenemos una maestría o tenemos un profesorado, va a ser de español, no va a ser de castellano. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti, consultorio de osteopatía médica, Fray Justo Santa María de Oro, 25. Para turnos, teléfonos 03571 421 736. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti. Supermercados Caracol. 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue. ¿Tienes hijos y sientes que las tareas escolares te sobrepasan? ¿Eres docente y te cuesta preparar tus clases en línea?
¿Diriges una institución educativa y no sabes cómo asegurar la enseñanza fuera de ella? Aprender en Casa permite que las familias y los docentes cuenten con una herramienta de apoyo educativo desde el hogar. Accede a más de 30.000 contenidos pedagógicos multilingües en español, inglés y portugués. Videos, guías de estudio, resúmenes y un completo sistema de ejercitación desarrollado por docentes y referentes especializados en cada materia para todos los niveles. Aprender en Casa es una iniciativa de Competir EdTech. Conviértete en protagonista de tu propio aprendizaje. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Siempre comprometidos con la educación. OptiSalud cuenta con laboratorios óptico-digitales 3D, con convenio con UTEDIC, convenio con PAMI 100%, anteojos en el acto realizados por profesionales de experiencia, en Libertad 450, teléfono 03571 412 790 y 3571 61 38 68. Te esperamos. Voy a saludar a la señora doctora Andrea Lipsi. Ella es médica especialista en diagnóstico por imágenes. Además, fue jefa del servicio del Hospital Provincial durante 15 años. Es directora médica del Centro Privado de Salud ALEP y también es miembro de los médicos autoconvocados de Río Tercero. La doctora va a presentar nuestra realidad, la realidad de los médicos en esta pandemia, en donde estamos tratando de poner todo lo que sabemos y nuestro tiempo y que conozca nuestros pacientes, que conozcan nuestra realidad. Así que agradezco a la doctora por haber aceptado la invitación de Prevenir Salud, así que Prevenir Salud es todo suyo. Buenos días. Antes que nada, gracias a la doctora Duto por la invitación. Me voy a sacar el barbijo porque este espacio permite que yo pueda hablar sin barbijo, está bien ventilado, así que me lo saco porque es más sencillo para hablar. Habíamos conversado con la doctora Duto la posibilidad perdón, de charlar inicialmente sobre los dichos del presidente de la Nación en su última conferencia, en relación a que los médicos nos habíamos relajado. Creo personalmente, y como miembro de médicos autoconvocados, que este tipo de expresiones son de una gran falta de respeto, que implican, más allá de partidismos, porque no vamos a hablar de política ni de partidos políticos, ignorancia sobre qué es ejercer la medicina y de un desconocimiento de qué está pasando alrededor. O sea, eso es importantísimo. Entonces, ¿cuál es el problema? Estas palabras lo que hicieron fue llenar el vaso o rebalsar el vaso. Porque en la práctica no es la primera vez que escuchamos expresiones de nuestros directivos o de nuestros gobernantes que tiran por el suelo el trabajo del equipo de salud. Entonces, creo que implica reconocer cuál es la situación real. Estamos en pandemia, sí o sí estamos en pandemia, nos guste o no. Sí o sí hay que tomar decisiones políticas y sí o sí tenemos que reconocer, justamente eso, reconocer entre todos, porque también es tarea de la población, el trabajo que ha realizado el equipo de salud. A mí no me gusta hablar únicamente de médicos, me gusta hablar de equipo de salud. Somos un montón de gente que usamos distintos cargos, que cumplimos distintas funciones dentro del equipo de salud. Y hemos tenido que pasar en este año que llevamos de pandemia
por un montón de situaciones sumamente desagradables, desde lo profesional y desde lo personal. ¿Y cuáles son esas situaciones? Porque lo bueno es explicarlo, lo bueno es que la población en general sepa qué pasa, sepa por qué nos quejamos, que la queja no es únicamente el sueldo y quiero ganar más, o el honorario y quiero que mi honorario sea más caro, o cobrarle más al paciente. Eso es desvirtuar una queja. Durante el año pasado se realizaron un montón, por primera vez, un montón de expresiones de protesta, porque los médicos, para el personal de salud en general es muy difícil ir al paro. No podemos abandonar guardias o servicios esenciales. Pero sí, para los que vivieron en Río Tercero y en la zona, conocieron todas las expresiones de desencuentros, digamos, que hubo en la puerta del hospital. Hasta bailamos en la puerta del hospital en una determinada fecha, como una forma de decir, esto lo podemos hacer de otra manera, esto debería ser de otra manera. Entonces, vamos a recalcar un poquito cómo fue el proceso de todo este personal de salud en este año. Tuvimos que aprender, todos tuvimos que aprender. O sea, nunca vivimos una pandemia, yo tengo 55 años, para mí era una situación nueva y para la mayoría. No conocemos el bicho. Sobre el bichito también tuvimos que aprender y se aprendió sobre la marcha. Y nosotros como personal de salud teníamos la obligación de estar al día para poder dar respuesta a nuestros pacientes y la mejor respuesta, o sea, la mejor respuesta, la más correcta de todos, que a veces era correcta al principio y después dejaba de ser correcta. Entonces, tuvimos que buscar fuentes de información, invertir tiempo que por ahí antes era tiempo de diversión o de esparcimiento, que también lo tenemos, el personal de salud, tiempo en estudiar cosas extras, en buscar fuentes de información confiables, en conectarnos entre las instituciones de Río Tercero, privadas, para decir, a ver vos, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a implementar? ¿Qué te parece? ¿Qué podemos hacer para proteger a nuestro personal y proteger a nuestros pacientes? Implementamos normas de bioseguridad en salas de espera, que tuvimos que adaptar espacios. No todos los centros médicos o ni todos los hospitales en la parte pública tenían la infraestructura o tienen todavía hoy la infraestructura necesaria para poder hacer frente a esto. Entonces, tanto la medicina pública, que en este caso hablamos del hospital provincial, como la medicina privada, y el eje de esa medicina, que es el equipo de salud, porque no hay medicina sin personas. Entonces, no sirve hablar de números si no hablamos de personas. Todo eso se vio en jaque. Se vio en jaque en un sistema de salud que ya viene hackeado desde hace 30 años, se puso en evidencia durante la pandemia, indudablemente, porque esto no pasó únicamente acá, pasó en países que tienen mejor desarrollo de los sistemas de salud. ¿Y por qué no se iba a poner acá? Y claro que sí, se demostró. Transformaron nuestro hospital en hospital COVID el año pasado, de un día para el otro nos enteramos, el personal del hospital, nos enteramos en una noche de que al día siguiente éramos hospital de COVID. Y de pronto dijimos, ¿qué hacemos con el resto de nuestros pacientes? ¿Qué hacemos con los pacientes no COVID? ¿Qué hacemos con las embarazadas, con el control de niños sanos? ¿Qué hacemos con el paciente que necesita, el diabético que no puede descompensarse? ¿Qué hacemos con el cardiópata? ¿Qué hacemos con el abdomen agudo? La respuesta era, hay que derivar. ¿A dónde? No hay a dónde derivar, porque cuando fue el pico, el resto de las instituciones estaban tan colapsadas como la nuestra, incluso las más grandes. Tuvimos que aprender protocolos de bioseguridad, no solo ponerlo en marcha, aprenderlos. Nosotros no tenemos por qué saberlo, o sea, conocemos lo básico de la limpieza de manos, cada uno desde su especialidad, por supuesto, pero yo jamás había trabajado con un barbijo para hacer una ecografía obstétrica o para informar una tomografía. Tuvimos que aprender a utilizar un EPP, un equipo de protección personal, a ponernos un equipo de protección personal y a sacarnos un equipo de protección personal, que es uno de los
ejes de la contaminación y del contagio, hay protocolos para eso. Tuvimos que informarnos y tenemos que seguir informándonos sobre las vacunas, porque de pronto nos encontramos frente a una población que se volvió toda experta en vacunas. Y ni siquiera nosotros, el personal de salud, lo somos, porque las vacunas forman parte de una especialidad específica, que es alergia, inmunología, epidemiología e infectología, son varias, pero pertenecen a ese grupo. Yo soy especialista en diagnóstico por imágenes, pero mi obligación era poder buscar fuentes de información que no fueran las redes sociales, para empezar, donde circulaban un montón de cosas que no deberían circular, buscar fuentes de información como páginas de la Organización Mundial de la Salud, de la Sociedad Argentina de Infectología, del CONICET en Argentina, con científicos que vale la pena seguir y que han trabajado muchas horas invirtiendo para ver qué podíamos hacer nosotros acá adentro. Entonces, tuvimos que transformarnos en educadores también, en que cada vez que una paciente, en mi caso, se acostaba en la camilla para hacerse una ecografía obstétrica y me preguntaba, doctora, ¿usted qué piensa de las vacunas?, yo pudiera tener los elementos necesarios para contestarle, sin acceder o sin involucrarme en lo partidario. Tuvimos el personal de salud que aprender a separar toda esa información partidista que había de la información científica y decir, esto es así, esto debería ser así, esto podría haber sido así, no se hizo, etc. Todo esto, todo este proceso, cuando nosotros escuchamos de nuestros gobernantes la falta de respeto o este tipo de expresiones que también provinieron de el gobernador en la provincia de Córdoba, de nuestro ministro de Salud, de los directivos del hospital. Todo esto implica o genera un nivel de indignación que es difícil de explicar. Es difícil de explicar porque en ese proceso y de todo eso que yo conté, detrás de todo eso hay seres humanos. Y hay seres humanos que somos médicos, enfermeras, personal administrativo, nutricionistas, odontólogos, que abandonaron sus familias, porque no es un abandono real, pero sí el tiempo de compartir espacio familiar fue mínimo, totalmente mínimo, que aprendimos hasta hacer striptease en algunos casos porque los protocolos implicaban que yo no podía entrar a mi casa y no debía entrar a mi casa con la ropa, entonces me cambiaba acá y después entraba por la cochera de mi casa y me cambiaba en la cochera de mi casa para dejar ahí la ropa y después poder entrar a bañarme y después poder quizás saludar a mi nieto, porque en mi caso yo tengo hijos grandes y tengo un nieto. Y no podemos dejar pasar todo eso o correr como agua. Me encanta cuando nuestros dirigentes hablan de cantidad de camas, de cantidad de respiradores, del índice de ocupación de camas, pero eso es deshumanizar la salud. Hay que rehumanizar esto. Detrás de los números de los muertos hay nombres, apellidos y hay familias enteras. Hay personal de salud agotado porque ya venimos de una primera ola mal llevada porque no sabíamos cómo. Ahora tenemos un poco más de experiencia. Tenemos personal de salud en Córdoba, que todavía ayer yo hacía una investigación para saber exactamente cuántas eran las personas fallecidas del personal de salud en Córdoba y el único número que encontré fue 32 actualizado al 20 de noviembre del 2020. Eso es porque los medios tampoco se ocuparon de reflejar este tema. Y sí, ¿por qué no nos vamos a morir el personal de salud? Nos vamos a morir. Se realizaron reclamos
Reclamos no por el solo hecho de pelear, sino reclamos para que nos provean los equipos de protección personal adecuados. Se nos persiguió en la parte pública. Yo acabo de renunciar después de 15 años a mi puesto de jefa de servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital Regional. En Córdoba, en el Hospital Córdoba, o te reubican, es una forma, o sea, si no les gusta lo que decís, vas a parar a otro lado, no importa que seas útil o no seas útil al servicio o a los pacientes. Eso está pasando. Ayer hubo una protesta muy grande frente al Hospital del Tránsito Cáceres en Córdoba, justamente por este tema. Y a todo esto, sí, le agregamos el tema económico. Todo este personal está mal pago. Está mal pago a nivel público y está mal pago a nivel privado. El nivel público, cuando hablamos del grupo público, estamos hablando de salarios. O sea, estamos en el hospital público cobramos un sueldo. Los que tenemos, o teníamos en mi caso, la suerte de estar contratados o en planta. Porque un alto porcentaje, y lo presentamos el año pasado en estadística, está en condiciones laborales totalmente inestables, monotributistas, sin papeles, contrato COVID, etc. En la parte privada, no por culpa de las instituciones, sino porque el sistema de salud impone precios y honorarios bajísimos. Entonces, alguien viene y me dice, tu consulta vale 500 pesos. Y mi consulta no vale 500 pesos, pero o trabajo con esa obra social o no tengo el paciente. Entonces, eso también formó parte de este reclamo. Por lo tanto, para terminar, hay mucho para mirar, mucho. Antes de agredir de alguna manera o de culpar de alguna manera al personal de salud, y no únicamente a los médicos, hay que interiorizarse, hay que ver qué está pasando, hay que recorrer los pasillos, hay que ponerse un equipo de protección personal tipo 4 o tipo 3 y estar más de 4 horas adentro de una terapia sin poder prácticamente respirar. Hay especialidades que no requirieron ese equipo de protección. En mi caso utilizo un 2. Un 3 si tengo que entrar a área COVID a hacer una ecografía, porque expuestos estamos todos. Pero no podemos permitir o no podemos dejar de indignarnos cuando nuestros dirigentes, no importa de qué partido sean, echan por el piso o le sacan valor a lo que hacemos. Somos seres humanos, no somos números. Y esto, la solución la vamos a encontrar entre todos. Es algo que se reclamó mucho el año pasado. Se reclamó el trabajo en equipo. Se reclamó que la dirección del hospital nos citara y nos preguntara, a ver, ¿qué podemos hacer? Tenemos que dar respuesta al COVID. Vos que sos jefe del servicio, ¿qué podés ofrecer? Jamás sucedió. Hace poco se hizo el recorrido preinaugural del hospital que esperamos como 12 años. Y el jefe del servicio de odontología, yo lo leía a él porque ya no es compañero mío del hospital, decía que estaba enojado porque no habían participado al personal, a los jefes de servicio en ese recorrido. El recorrido había sido político, nada más que eso. Entonces, volvamos al principio, volvamos al trabajo en equipo, volvamos a humanizar la medicina. Volvamos a visualizar que de un lado hay pacientes que requieren ser atendidos COVID y no COVID, y del otro lado hay personal de salud que en este año dejó todo lo que podía dejar. Eso es lo que tenía para decir. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido útil y les dejo un abrazo y ojalá que todos podamos aprender algo de esto. Muchas gracias. El Centro Integral de Odontología, atendido por los doctores Claudio Linares, María Luz Palazzi, Ezequiel Oviedo y María Pía Guerra, atienden todas las especialidades para mejorar su salud bucal. ¿Dónde atienden? En Capandel 118 y atienden todas las mutuales.
Aldo Juan Petiti, creador de concesionarios, lo espera en su nuevo salón. El concesionario Fiat con mayor nivel de tecnología en el interior de Córdoba. Un salón creado para su mejor atención. Aldo Juan Petiti, creador de concesionarios. Un concesionario transparente como sus creadores. Avenida General Sabio 1350, Río Tercero. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. I know there is nothing at all. Bueno, doctor Duto, vamos a continuar entonces hablando de lo que usted conoce y sabe, que es sobre los indígenas, sobre la lengua, sobre las características que tienen y sobre todo que hay gente que se ocupa de ellos, ¿no? Sí, efectivamente. En el año 1984, la pastoral americana indígena comienza su actividad y entonces comienza la protección y tratar de buscar el reconocimiento de las lenguas y las costumbres de los indígenas americanos. Yo creo que eso es un tema amplísimo, pero podríamos sintetizar un poco hablando de lo que es la lengua del indígena. Las costumbres están incorporadas, muchas de ellas, fundamentalmente en lo que hace a la gastronomía, muy poco en la vestimenta, en algunas costumbres naturales de las sociedades, pero fundamentalmente es la lengua la que se incorpora a lo que nosotros llamamos castellano y que hoy estábamos hablando del español. En América, fundamentalmente yo tengo más conocimiento en lo que es la lengua de América del Sur, América Central, no tanto de América del Norte, pero puedo decir que la protección del indígena, que a veces para uno, como dije, es ofensivo, pero en general al aceptarse la palabra indio, el derivado indígena es inevitable. ¿Qué podemos decir en general de las leyes que protegen a los pueblos? Que eso es lo más importante, y desgraciadamente tenemos hoy día en nuestro país un incumplimiento tan grande y tan perverso que, a pesar de existir nuevas leyes en la reforma de la Constitución, en la última reforma de la Constitución que se realizó en Santa Fe, no superan ni por nada a las antiguas definiciones que dieron nuestros próceres en 1800. Cuando Norteamérica también lo aplicó y lo cambió después, lo volvió a cambiar. ¿Qué eran las reducciones?
eran terrenos que se le habían ganado al propio indio y después se los recluía en sus propios terrenos. Es decir, como si se los encarcelara dentro de su propio ambiente. Igual que ahora. Porque, La diferencia, sí, sería lo mismo que ahora. Porque ahora no pueden moverse más de que del lugar en donde se les ha asignado que estén. Lo que pasa es que el terreno no creció y la población sí. La población que antes podía mantener a una cantidad de individuos, ahora ya no puede. Y como no se los educó, no se los enseñó, no tuvieron ese contacto con las ciencias más modernas, no pasaron prácticamente de la agricultura primaria y la de subsistencia y la cacería a otro nivel, entonces no les alcanza. ¿Y por qué digo que las antiguas leyes eran tal vez más sabias? Porque las antiguas leyes que le daban la reserva no podían transferirla, no podían venderla, y actualmente le dieron algunas concesiones en donde le dan zonas parciales que el nativo puede venderla y nunca falta un bolichero, como decimos, que después de una borrachera le hace firmar papeles y le expropia la tierra y lo deja a la orilla del camino. ¿Qué tantas cosas podemos decir sobre la desigualdad terrible, tremenda que tenemos actualmente con la política de los últimos años, de la explotación de su propio territorio, que lo obligan a explotarlo para poder sobrevivir? No dejan un quebracho en pie para vender algo para obtener para comer. No dejan un palo santo. No reponen porque no lo han educado para reponer. Es muy triste, no me gusta hablar mucho de ese tema porque es muy triste porque conocemos muchos caciques que nos han contado cómo viven y cuáles son los sufrimientos que tienen. Sí, porque a veces incluso expresar lo que yo siento acerca de cómo se actúa en este momento significaría insultar a muchos, faltarle respeto a muchos de las autoridades actuales. Y prefiero guardármelo, aunque con lo que dije ya muchos lo entendieron. De cualquier manera, todos conocen y saben qué es lo que pasa en el Chaco Sí, Chaco, Formosa, Santiago. La Patagonia en una situación inversa, porque a veces se hace por omisión, como en la Patagonia, pareciera que la queremos regalar, que un grupo de guerrilleros rebeldes que se consideran no argentinos manejan, invaden, destrozan, matan, destruyen, ocupan, y el gobierno, una sonrisa, son chicos que están jugando. Bueno. Yo preferiría seguir hablando de otro tema que coincide también con este día, que es el código Morse. Vamos a hablar del código Morse. Sí, porque... Que también es una manera de expresión. Claro, es una forma de escribir. ¿Qué es el código Morse? Lo que pasa es que el código Morse fue una... A ver, Morse fue un ingeniero estadounidense que tuvo que irse a trabajar a una ciudad distante de su familia, estando su mujer embarazada, sabiendo que para cumplir el contrato no iba a estar para el momento del parto. Ocurrió el parto, murió la madre, o sea, la esposa, salvo el hijo, pero quedó con el gran problema de que no le pudieron avisar a tiempo. Los sistemas de correo, de comunicación que había antes, eran el correo como se manda una carta hasta hace unos pocos años acá en Argentina por tren, o se mandaban de cualquier otra forma, pero no había forma de comunicación alámbrica o inalámbrica. Pasa un tiempo y este ingeniero en un viaje se encuentra con otro experimentador de la electricidad, que había logrado transferir la voz humana a un papel.
Era un aparato en que la voz, que es una zona de ondas, se transmitía a través de una aguja y se grababa en un papel. Lo mismo que hemos visto tantas veces en un disco grabar un sismógrafo, que la aguja va titilando de un lado para otro, va formando ondas para arriba, onditas para abajo, mesetas, otras que se hunden, pero no tenía la forma de grabar eso para volverlo a transformar en voz humana para que sea un mensaje. Sabía que lo mandaba, pero no sabía cómo hacía el que lo recibía. Morse se pone en ese sistema y entonces interpreta una forma distinta en donde a las letras le otorga espacios. Entonces, en vez de hacer líneas, hacían puntitos y guiones. Entonces, raya, punto, raya, una letra, punto, una letra, raya, 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 otra letra. Y con eso, con una sola tecla, podía emitir una serie de signos separados uno de otro, que en la otra punta, cuando él recibía raya, punto, raya, significaba una letra. Punto, 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 otra letra. Y ya se había formado una sílaba. Ese fue el gran descubrimiento que hace que Morse logra transferir el sistema de ondas en un sistema de puntos rayas que se pueden transmitir a grandes distancias y retransmitirla con forma de palabra. Es decir, se podía leer. No transmitía voces, transmitía signos. En 10 años, casi todo Estados Unidos estuvo cubierto con el sistema código Morse. Ese fue el gran invento. Después eso evolucionó, por supuesto, logró hacerlo en orden transatlántico, emitirlo de acá y recibirlo en Europa. Y de ahí el código Morse evolucionó a lo que tenemos hoy, la computadora actual, de los sistemas más evolucionados. Eso, ¿no? Qué maravilla las computadoras, ¿no? Sí, exactamente. Yo quería resaltar el gran invento de Morse, que fue en lograr cambiar un sistema en otro, nada más. Uno ondulatorio en uno lineal. Y además unir grandes distancias en forma muy rápida. Claro, muy bien. Y eso lo hizo en honor a su esposa, que falleció en el parto y que él no pudo recibir la noticia. Muy bien, muchas gracias, doctor. No, por favor. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayamos logrado distraerlo, haberle llevado algún conocimiento. Ha sido la intención de una familia para usted y para su familia. Esperemos que esta pandemia no desarme las familias, por eso lo peor que puede suceder son las discusiones, la ira, la rebelión que siente cada uno, la angustia que tiene cada uno adentro de su pecho, y todo esto hace que lleguemos a situaciones que no quisiéramos llegar. Comienza con una palabra, va otra palabra, una más fuerte, otra mucho más fuerte, y después pasa un chirlo, una trompada, y entonces estamos a las puertas de una muerte. Así que no se pelee con nadie, no vale la pena. Cuente hasta 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, pero no se pelee con nadie. Será hasta el próximo jueves, si usted así lo desea. Bendiciones para todos. Que el Señor les ayude a pasar esta pandemia tan difícil, tan dura, no sé, tantas cosas que no nos esperábamos, que yo solamente puedo decir bendiciones para todos. Quédese en su casa, no salga, no traiga el coronavirus a su casa. Hasta el próximo jueves.
Licenciado Carlos Alejandro Benedetti, Consultorio de Osteopatía Médica, Fray Justo Santa María de Oro, 25. Para turnos, teléfonos 03571 421 736. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti. Supermercados Caracol. 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue. OptiSalud cuenta con laboratorios óptico-digitales 3D, con convenio con UTEDIC, convenio con PAMI 100%, anteojos en el acto realizados por profesionales de experiencia, en Libertad 450, teléfono 03571 412 790 y 3571 61 38 68. Te esperamos. Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba, de interés gremial por el Círculo Médico Regional, de interés municipal por la Municipalidad de Río Tercero, de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Auspician Prevenir es Salud, UNESCO, Consejo Médico de la Provincia de Córdoba, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba. Gracias a la vida que me ha dado tanto.